25 mecánicos de lujo renunciaron al Ferrari del millonario. El humilde mecánico lo resolvió gratis. El sol de julio caía implacable sobre el pequeño taller mecánico de Roberto Mendoza en la colonia industrial de Guadalajara. A sus 42 años, Roberto había dedicado más de la mitad de su vida a entender motores, transmisiones y sistemas eléctricos con una pasión que pocos comprendían. Su taller, ubicado en una esquina modesta de la avenida Federalismo, no tenía la apariencia reluciente de las agencias automotrices de la zona financiera, pero cualquier mecánico experimentado de la ciudad sabía que Roberto Mendoza era uno de los mejores diagnosticadores de Jalisco. Aquella mañana de jueves, Roberto llegó temprano como siempre, abriendo las puertas del taller a las 7 en punto. El local era pequeño pero impecablemente organizado. Cada herramienta tenía su lugar específico en el tablero de pared, clasificadas por tamaño y función. Los equipos de diagnóstico, aunque no eran los más modernos del mercado, estaban perfectamente calibrados y mantenidos. Roberto creía firmemente que un buen mecánico no necesitaba las herramientas más caras, sino las más confiables y el conocimiento para usarlas correctamente. El negocio había estado difícil últimamente. La crisis económica había golpeado fuerte a la ciudad y muchas personas optaban por postergar el mantenimiento de sus vehículos o buscaban talleres más baratos, aunque menos confiables. Roberto se negaba a comprometer la calidad de su trabajo por conseguir más clientes. Prefería hacer menos trabajos, pero hacerlos perfectamente. Una filosofía que le había ganado respeto, pero no necesariamente prosperidad económica. Su esposa, Carmen, trabajaba como maestra de primaria para complementar los ingresos familiares, y juntos lograban mantener a sus 2 hijos en la escuela, aunque cada mes representaba un malabarismo financiero constante. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto estaba terminando de ajustar las válvulas de un Nissan Tsuru del 98 cuando escuchó el rugido distintivo de un motor de alto rendimiento acercándose por la calle. El sonido era inconfundible para sus oídos entrenados. Un V12 de manufactura italiana, probablemente un Ferrari o Lamborghini. En aquella zona industrial, semejante vehículo era tan inusual como ver un jaguar caminando por el centro de la ciudad. Roberto se limpió las manos en un trapo y salió a la banqueta para observar. Un Ferrari 812 Superfast color rojo intenso se detuvo frente a su taller. El vehículo era una obra maestra de ingeniería automotriz, valorado en varios millones de pesos, completamente fuera de lugar en aquella calle de talleres modestos y negocios de refacciones usadas. Del automóvil descendió un hombre de aproximadamente 60 años, vestido con ropa sorprendentemente sencilla, pantalón de mezclilla, camisa de algodón blanca y zapatos deportivos gastados. Su cabello canoso estaba despeinado y tenía una expresión de genuina frustración en el rostro curtido por el sol. «Buenas tardes», saludó el hombre con voz cansada. «Disculpe la molestia, pero mi carro está teniendo un problema y ningún taller ha podido resolverlo. Vi su local aquí y pensé en preguntar». Roberto observó al hombre con curiosidad. La disparidad entre el vehículo extremadamente lujoso y la apariencia humilde del conductor era notable. Muchos mecánicos hubieran asumido que el hombre era un chofer o empleado, pero Roberto había aprendido hacía mucho tiempo que las apariencias podían ser engañosas. Además, la forma en que el hombre hablaba del automóvil como su carro y la preocupación genuina en su voz sugerían que era el propietario. «No hay molestia alguna, señor», respondió Roberto con cortesía profesional. «Cuénteme qué problema tiene el vehículo». El hombre, quien no se había presentado formalmente, explicó la situación con un detalle que revelaba conocimiento automotriz básico. «Mire, es algo extraño. El carro funciona perfectamente durante los primeros 20 o 30 kilómetros. Después, comienza a perder potencia gradualmente. Los indicadores en el tablero muestran que todo está normal, pero yo siento claramente que el motor no responde como debería. Luego, de repente, recupera toda la potencia por completo, como si nada hubiera pasado. Es intermitente y completamente impredecible». Roberto frunció el ceño, intrigado por el problema descrito. «¿Ha llevado el vehículo a revisión en algún taller especializado?» «He llevado este Ferrari a 25 talleres diferentes
diferentes en los últimos 3 meses, dijo el hombre con evidente frustración. 5 agencias oficiales Ferrari en Ciudad de México, Monterrey y aquí en Guadalajara. 20 talleres especializados en autos de lujo con certificaciones europeas y equipos de diagnóstico que cuestan más que algunas casas. Todos me dicen lo mismo después de conectar sus computadoras. Los sistemas indican que todo está perfectamente. Me han cobrado fortunas por diagnósticos que no diagnostican nada. 3 de ellos reemplazaron piezas carísimas sin necesidad, asegurando que eso resolvería el problema, pero nada ha cambiado. Roberto percibió la desesperación genuina en la voz del hombre. No era el tipo de frustración de alguien molesto por gastar dinero. Muchos clientes adinerados no parpadeaban ante facturas altas, sino la frustración de un verdadero entusiasta de los automóviles que amaba su vehículo y quería que funcionara perfectamente. Era un sentimiento que Roberto comprendía profundamente. ¿Puedo revisar el motor?, preguntó Roberto con respeto. El hombre pareció sorprendido por la pregunta. ¿Usted trabaja con Ferraris? Roberto sonrió modestamente. Un motor es un motor, señor. Los principios fundamentales son los mismos, aunque la complejidad y la ingeniería varíen. Tengo más de 25 años diagnosticando problemas automotivos. No le puedo prometer que encontraré el problema, pero puedo intentarlo sin ningún compromiso de su parte. El hombre observó a Roberto durante varios segundos, evaluándolo. Luego asintió y presionó un botón en la llave que hizo aparecer el capó del Ferrari. Roberto caminó hacia el frente del vehículo con la reverencia que tal máquina merecía. Cuando el capó se elevó completamente, reveló el magnífico motor V12 de 6.5 litros, una obra de arte de ingeniería italiana que producía cerca de 800 caballos de fuerza. Roberto se quedó inmóvil por un momento, simplemente admirando la complejidad y belleza del motor. Cada componente estaba dispuesto con precisión milimétrica. Los colectores de admisión pulidos, las cubiertas de válvulas con el logo del caballino rampante, los sistemas de inyección directa y múltiples sensores electrónicos creaban un paisaje mecánico que era simultáneamente intimidante y fascinante. «Es hermoso», murmuró Roberto con genuina admiración. El hombre sonrió por primera vez. «Lo es, ¿verdad? Por eso me frustra tanto que nadie pueda resolver este problema. Este carro es mi pasión, no solo un medio de transporte». Roberto comenzó su inspección visual con metodología sistemática. No tocó nada inmediatamente. Primero observó. Buscaba cualquier señal de trabajo previo mal hecho, conexiones flojas, abrazaderas mal ajustadas, cables en posiciones incorrectas. Después de 5 minutos de observación silenciosa, comenzó a tocar diferentes componentes con cuidado, verificando temperaturas relativas, tensiones en correas y mangueras, conexiones eléctricas. ¿Puede arrancar el motor?, pidió Roberto. El hombre encendió el Ferrari. El rugido del V12 llenó la calle, haciendo girar cabezas en todo el vecindario. Roberto se inclinó sobre el motor en marcha, acercando su oído a diferentes secciones, escuchando con la concentración de un médico con su estetoscopio. Cerró los ojos para concentrarse mejor en los sonidos. El motor sonaba perfectamente sincronizado, cada uno de los 12 cilindros disparando en secuencia precisa. «Acelere gradualmente hasta 4000 revoluciones», instruyó Roberto. El hombre obedeció. Roberto observó atentamente el comportamiento del motor bajo carga, prestando particular atención a las vibraciones, cambios de temperatura y el patrón de flujo de aire. Después de varios minutos, pidió que apagara el motor. «El problema que describe no está ocurriendo ahora mismo, ¿correcto?», confirmó Roberto. «Correcto. Como le dije, aparece después de conducir un rato. Es completamente impredecible cuándo comenzará». Roberto asintió pensativamente. Se alejó del Ferrari y caminó hacia su taller, regresando con un pequeño bloc de notas donde comenzó a hacer dibujos esquemáticos del sistema de combustible y control electrónico del motor. El hombre observaba con creciente interés, mientras Roberto trabajaba en sus diagramas, murmurando para sí mismo sobre flujos de combustible, presiones y temperaturas. «Señor», dijo Roberto finalmente, «lo que describe suena a un problema que he visto antes, aunque nunca en un Ferrari. Es un patrón específico que sugiere degradación de rendimiento bajo ciertas condiciones térmicas, seguida de recuperación completa cuando esas condiciones cambian. Basándome en cómo ha descrito el comportamiento, tengo una hipótesis». «¿Cuál?», preguntó el hombre
hombre con evidente interés. Creo que el problema está en los sensores de temperatura del combustible en conjunto con el módulo de control del sistema de inyección. Los Ferraris modernos tienen sistemas extremadamente sofisticados que ajustan constantemente la mezcla de aire y combustible basándose en docenas de variables. Si uno de los sensores de temperatura está enviando lecturas erróneas cuando alcanza cierto rango térmico, el sistema computarizado hace ajustes incorrectos en la mezcla de combustible, reduciendo la potencia. Cuando el sensor se enfría o se calienta más allá de ese rango problemático, vuelve a enviar lecturas correctas y el sistema se normaliza. El hombre lo miraba con atención absoluta. Pero todos los talleres conectaron computadoras de diagnóstico. ¿Por qué no detectaron eso? Porque los sistemas de diagnóstico buscan fallos completos, sensores que no responden o que envían señales completamente fuera de rango, explicó Roberto. Un sensor que funciona el 90% del tiempo y solo envía lecturas ligeramente incorrectas bajo condiciones específicas no activará códigos de error en la computadora. El sistema lo interpreta como variación normal, pero esa pequeña variación puede causar exactamente el problema que usted describe. ¿Cómo podemos verificar su teoría?, preguntó el hombre. Roberto reflexionó. Necesitaría conducir el vehículo hasta que el problema aparezca y en ese momento específico conectar equipos de diagnóstico para leer los valores reales de todos los sensores en tiempo real, no solo los códigos de error. También necesitaría comparar esas lecturas con las especificaciones exactas del fabricante para este modelo particular. ¿Tiene el equipo necesario para hacer eso? Roberto vaciló antes de responder honestamente. Tengo equipo de diagnóstico que podría leer los valores, pero no tengo las especificaciones técnicas exactas de Ferrari para este modelo. Esa información es propietaria y normalmente solo está disponible para talleres autorizados de la marca. El hombre permaneció en silencio durante varios segundos, evaluando la situación. Finalmente habló. Ninguno de los 25 talleres anteriores me dio una explicación tan lógica y detallada como la que usted acaba de darme. Todos simplemente conectaron computadoras, leyeron sin errores y me cobraron. 3 de ellos reemplazaron piezas al azar esperando resolver el problema por suerte. Usted es el primer mecánico que realmente ha analizado el patrón del problema y propuesto una hipótesis específica basada en cómo funcionan los sistemas. Es parte del trabajo, señor, respondió Roberto modestamente. Un buen diagnóstico empieza por entender completamente el problema antes de buscar la solución. ¿Cuánto me cobraría por este diagnóstico que acaba de hacer? Roberto negó con la cabeza. No le he cobrado nada porque no he resuelto nada todavía. Solo le he dado una opinión basada en experiencia. Sería deshonesto cobrar por una hipótesis no comprobada. El hombre extendió su mano hacia Roberto. Mi nombre es Joaquín Maldonado. Roberto estrechó la mano firmemente. Roberto Mendoza, para servirle. Mucho gusto, Roberto. Voy a ser completamente honesto con usted. Su explicación tiene más sentido que todo lo que me han dicho en 3 meses. Si puede resolver este problema, le pagaré lo que sea justo. No me interesa cuánto cueste. Solo quiero que mi Ferrari funcione como debe. Entiendo su frustración, don Joaquín, respondió Roberto, pero tengo que ser honesto con usted también. Este vehículo está muy por encima de lo que normalmente trabajo en mi taller. Si intento diagnosticarlo y me equivoco, o si accidentalmente causo algún daño durante el proceso, usted estaría en una posición peor que ahora. Los componentes de un Ferrari son extremadamente caros y delicados. Quizás debería seguir buscando en talleres especializados. Joaquín observó a Roberto con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía respeto. Me está rechazando como cliente. No exactamente, explicó Roberto cuidadosamente. Solo estoy siendo honesto sobre los riesgos. No quiero prometer algo que no pueda cumplir y definitivamente no quiero arriesgar causar daño a un vehículo tan valioso. Roberto, dijo Joaquín con seriedad, en 3 meses, usted es el único mecánico que ha mostrado la integridad de advertirme sobre riesgos en lugar de simplemente tomar mi dinero. Eso me dice más sobre su carácter profesional que cualquier certificado colgado en una pared. Si está dispuesto a intentarlo, yo estoy dispuesto a confiar en usted. Roberto consideró la propuesta. La parte práctica de su mente le decía que rechazara. Trabajar en un Ferrari representaba una responsabilidad enorme, pero la parte de él
el que amaba los desafíos técnicos, el mecánico apasionado que vivía para resolver problemas complejos, se sentía atraído por la oportunidad de trabajar en una máquina tan excepcional. Está bien, aceptó Roberto finalmente, pero con algunas condiciones. Primera, no le cobraré nada hasta que efectivamente resuelva el problema. Segunda, si en algún momento siento que estoy fuera de mi profundidad, se lo diré inmediatamente y le recomendaré que busque ayuda especializada. Tercera, necesito que usted entienda que esto puede tomar tiempo. No tengo los recursos que tienen los talleres especializados, así que mi método será más artesanal. Acepto todas sus condiciones, respondió Joaquín con una sonrisa. ¿Cuándo podemos empezar? ¿Tiene tiempo ahora?, preguntó Roberto. Oh, si me permite conducir el vehículo hasta que el problema aparezca, puedo comenzar el diagnóstico real inmediatamente. Joaquín pareció sorprendido. ¿Ahora? ¿No necesita hacer cita o preparar algo? Roberto miró hacia su taller, donde el Nissan Tsuru esperaba con el motor abierto. Hacer esperar a ese cliente no era ideal, pero algo en esta situación lo intrigaba profundamente. Además, el dueño del Tsuru era don Esteban, un cliente regular y amigo que comprendería. El trabajo que tengo pendiente puede esperar una hora, decidió Roberto. Si vamos a hacer esto, mejor hacerlo correctamente desde el principio. Joaquín le entregó las llaves del Ferrari sin vacilar. El carro es suyo, mecánico. Roberto tomó las llaves con reverencia, sintiendo el peso de la responsabilidad. Nunca había conducido un vehículo de ese calibre. Se deslizó en el asiento del conductor, ajustando cuidadosamente todos los espejos y controles. El interior era una combinación perfecta de lujo y funcionalidad deportiva. Cuero italiano por todas partes, costuras perfectas, el volante envuelto en alcantara y un tablero digital que mostraba más información de la que Roberto había visto en cualquier otro automóvil. Trataré su vehículo con el máximo cuidado, prometió Roberto. Lo sé, respondió Joaquín, quien decidió acompañarlo en el asiento del pasajero. Roberto arrancó el motor y sintió la vibración poderosa del V12 a través de todo el chasis. Con cuidado extremo, salió del estacionamiento y se incorporó al tráfico de la avenida Federalismo. Los primeros minutos fueron tentativos, mientras Roberto se familiarizaba con los controles y el comportamiento del vehículo. El Ferrari respondía a cada input con precisión sobrenatural. La aceleración era brutal pero controlada, los frenos tenían una potencia inmensa y la dirección era tan directa que Roberto sentía cada irregularidad del pavimento. Condujeron por aproximadamente 40 minutos a través de diferentes condiciones de tráfico. Roberto prestaba atención constante no solo a cómo manejaba el vehículo, sino a cualquier cambio sutil en su comportamiento. Joaquín permanecía callado en el asiento del pasajero, observando cómo Roberto conducía con respeto y concentración absoluta. ¿Ya sintió el problema?, preguntó Roberto después de 45 minutos. Todavía no, respondió Joaquín. A veces tarda más en aparecer. Sigamos un poco más. Roberto continuó conduciendo, esta vez tomando la carretera que salía de Guadalajara hacia Zapopan. En la carretera pudo probar el vehículo a velocidades más altas, siempre dentro de los límites legales, pero suficiente para poner carga real en el motor. Fue aproximadamente en el kilómetro 60 de su recorrido cuando Roberto sintió el cambio. Ahí está, dijo Joaquín inmediatamente, confirmando que Roberto no lo había imaginado. El Ferrari seguía funcionando, pero había perdido algo de su urgencia. La aceleración ya no era tan inmediata, y Roberto podía sentir que el motor no entregaba toda su potencia. No era dramático, probablemente solo un 15 o 20% de reducción, pero en un vehículo de esas características, la diferencia era notable para cualquiera que conociera cómo debía sentirse. Lo siento, confirmó Roberto. Perdió potencia definitivamente. ¿Dónde puedo estacionarme para revisar? Joaquín señaló una salida que llevaba a un área de servicio. Roberto condujo con cuidado fuera de la carretera y estacionó el Ferrari en un lugar seguro. Inmediatamente salió, abrió el capó y se inclinó sobre el motor aún en marcha. Sabía que tenía una ventana limitada mientras el problema estaba activo. Roberto colocó su mano cerca de diferentes partes del motor, sintiendo las temperaturas relativas. Luego se concentró en escuchar. El motor todavía sonaba bien, no había ruidos irregulares o señales de mal funcionamiento mecánico. Esto confirmaba su hipótesis de que el problema era electrónico, no mecánico. Corrió hacia su camioneta de trabajo que había traído siguiéndolos con su herramienta de diagnóstico
un equipo relativamente básico comparado con lo que los talleres especializados tenían, pero funcional. Conectó el escáner al puerto de diagnóstico del Ferrari y comenzó a leer los valores en tiempo real de todos los sensores. Los datos comenzaron a aparecer en la pantalla del escáner. Roberto los analizó rápidamente, comparándolos mentalmente con lo que sabía que deberían ser valores normales. La mayoría de las lecturas parecían estar dentro de rangos razonables. Presión de aceite correcta, temperatura de refrigerante normal, voltaje del sistema eléctrico adecuado. Pero entonces vio algo. «Aquí está», murmuró Roberto, señalando la pantalla. «Sensor de temperatura del combustible número 2. Está reportando 87 grados Celsius. El sensor número 1 reporta 71 grados. Esa diferencia de 16 grados entre dos sensores que deberían estar leyendo temperaturas casi idénticas es demasiado grande. El sensor 2 está defectuoso». Joaquín se inclinó para ver la pantalla, aunque los números significaban poco para él. «¿Eso está causando el problema?» «Casi seguro», explicó Roberto. «La computadora del motor está recibiendo una lectura de temperatura de combustible más alta de lo real. Basándose en esa información errónea, está enriqueciendo la mezcla de combustible, inyectando más gasolina de la necesaria. El motor no se ahoga completamente, por eso sigue funcionando, pero el exceso de combustible reduce la eficiencia de la combustión, resultando en pérdida de potencia». «¿Por qué ninguno de los otros 25 talleres detectó esto?», preguntó Joaquín con frustración evidente. Roberto consideró su respuesta cuidadosamente. «Porque probablemente no condujeron el vehículo hasta que el problema apareciera. Simplemente lo conectaron a sus computadoras en el taller, leyeron sin códigos de error y asumieron que todo estaba bien. El sensor defectuoso solo envía lecturas malas cuando alcanza cierto rango de temperatura operativa, lo cual toma tiempo de conducción. Cuando está frío o muy caliente, funciona correctamente. Hay una ventana específica de temperatura donde falla. ¿Puede arreglarlo? Necesito reemplazar ese sensor», dijo Roberto. «El problema es que los sensores originales Ferrari no son algo que yo tenga en stock en mi taller. Tendría que pedirlo, y siendo una pieza original, probablemente costará varios miles de pesos y tomará días en llegar». Joaquín reflexionó. «¿Hay alguna forma de verificar completamente su diagnóstico antes de pedir la pieza?» Roberto pensó por un momento. «Sí, podemos esperar a que el sensor se enfríe o se caliente fuera de su rango problemático. Si estoy en lo correcto, el Ferrari debería recuperar su potencia completa cuando el sensor vuelva a enviar lecturas correctas». Permanecieron estacionados durante 15 minutos más. Roberto mantuvo el motor encendido pero sin carga, dejándolo funcionar en ralentí. Observaba constantemente su escáner, viendo cómo las lecturas de temperatura fluctuaban. Después de 20 minutos, la temperatura reportada por el sensor defectuoso comenzó a descender, acercándose a los valores del otro sensor. «Pruebe ahora», sugirió Roberto. Volvieron a la carretera. En el momento en que Roberto aceleró, sintió inmediatamente la diferencia. El Ferrari había recuperado toda su potencia feroz. La aceleración era nuevamente brutal, empujándolos contra los asientos con fuerza satisfactoria. «Está perfecto otra vez», exclamó Joaquín con una sonrisa enorme. «Tenía razón». Roberto devolvió el Ferrari al taller con una sensación de satisfacción profesional profunda. Había diagnosticado correctamente un problema que había eludido a 25 talleres especializados con equipos mucho más sofisticados. No porque fuera más inteligente que ellos, sino porque había aplicado metodología básica pero efectiva. Reproducir el problema, observar en tiempo real, analizar datos mientras el problema está activo y aplicar lógica y experiencia para interpretar esos datos. De vuelta en el taller, Roberto explicó en detalle a Joaquín lo que necesitaba hacerse. «El sensor debe ser reemplazado. Puedo pedir la pieza original Ferrari, lo cual tomará probablemente una semana y costará alrededor de 8,000 pesos solo la pieza. La instalación es relativamente sencilla. Me tomará una hora de trabajo». «¿Cuánto cobraría por el diagnóstico y la instalación?», preguntó Joaquín. Roberto calculó mentalmente. 2,000 pesos por el diagnóstico y 1,000 pesos por la instalación. Total 11,000 pesos incluyendo la pieza. Joaquín lo miró con una expresión indescifrable. «Roberto, los 25 talleres anteriores me cobraron en promedio 5,000 pesos
pesos cada uno, solo por diagnósticos que no diagnosticaron nada. Eso es 125,000 pesos que gasté en diagnósticos inútiles. 3 de esos talleres reemplazaron piezas innecesarias, cobrándome otros 200,000 pesos en total. Usted resolvió en una tarde lo que ellos no pudieron resolver en 3 meses y me está cobrando 11,000 pesos. Es un precio justo por el trabajo realizado, respondió Roberto simplemente. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, Roberto?, dijo Joaquín con seriedad. Por supuesto. ¿Por qué tiene este taller pequeño en lugar de estar trabajando en una agencia de lujo o manejando su propio negocio grande? Con su nivel de habilidad podría estar ganando mucho más dinero. Roberto sonrió con un toque de melancolía. Las agencias grandes quieren mecánicos que cambien piezas según manuales, no diagnosticadores. Quieren volumen, no calidad. Y abrir un negocio grande requiere capital que nunca he tenido. Este taller pequeño es mío, sin deudas, y me permite trabajar como creo que se debe trabajar, correctamente, honestamente, sin compromisos. Joaquín asintió lentamente, como si Roberto hubiera confirmado algo que ya sospechaba. ¿Puede pedir la pieza hoy mismo? Puedo contactar a mi proveedor ahora, confirmó Roberto. Hágalo, por favor. Y Roberto, cuando la pieza llegue y termine el trabajo, quiero hablar con usted sobre algo importante, algo que podría interesarle. Roberto sintió curiosidad, pero no presionó. Como guste, don Joaquín. Durante la semana siguiente, mientras esperaban que llegara el sensor de temperatura del combustible, Roberto no pudo evitar pensar constantemente en Joaquín Maldonado. Había algo en ese hombre que no terminaba de cuadrar. El Ferrari solo era la primera pieza del rompecabezas. ¿Qué tipo de persona conducía un automóvil de varios millones de pesos, pero vestía ropa tan sencilla? ¿Por qué alguien con recursos obviamente abundantes había visitado 25 talleres personalmente en lugar de simplemente dejar el carro y olvidarse del problema? La curiosidad llevó a Roberto a hacer algo que normalmente no hacía: investigar a su cliente. Una búsqueda simple en internet del nombre Joaquín Maldonado Guadalajara produjo resultados sorprendentes. Joaquín Maldonado no era simplemente un entusiasta rico de los automóviles. Era el fundador y dueño de Grupo Transportes Maldonado, una de las empresas de logística y transporte más grandes de México. La compañía operaba más de 2,000 tráileres, tenía contratos con las corporaciones más importantes del país y generaba ingresos anuales que se medían en miles de millones de pesos. Pero lo más interesante era la historia personal de Joaquín. Artículos de revistas de negocios contaban cómo había comenzado 40 años atrás con un solo camión de carga que él mismo conducía. Había sido mecánico de camiones antes de convertirse en transportista. Durante décadas construyó su imperio basándose en un principio simple: mantener sus vehículos en condiciones perfectas y nunca fallar en una entrega. La reputación de confiabilidad del Grupo Transportes Maldonado era legendaria en la industria. Las entrevistas con Joaquín revelaban una filosofía empresarial particular. El éxito no viene de cortar esquinas, había dicho en una entrevista reciente. Viene de hacer las cosas correctamente, incluso cuando es más difícil o más caro. Y viene de rodearte de personas que comparten esos valores, sin importar dónde las encuentres. Roberto cerró su computadora con pensamientos turbulentos. Empezaba a comprender que su encuentro con Joaquín no había sido tan casual como parecía. El hombre no estaba simplemente buscando que repararan su Ferrari, estaba buscando algo más, algo que tenía que ver con carácter, integridad y competencia real. El sensor llegó el martes de la siguiente semana. Roberto llamó inmediatamente a Joaquín para informarle: don Joaquín, la pieza está aquí. Si puede traer el Ferrari hoy, puedo tenerlo listo en 2 horas. Estaré allí en 30 minutos, respondió Joaquín. 40 minutos después, el Ferrari rojo se detuvo nuevamente frente al taller de Roberto. Joaquín descendió del vehículo y esta vez Roberto notó algo que no había visto antes. El hombre vestía nuevamente ropa sencilla, pero llevaba un maletín de cuero que parecía caro y bien usado. Había algo diferente en su comportamiento hoy, una formalidad que no estaba presente en su primer encuentro. Buenos días, Roberto, saludó Joaquín, estrechando su mano firmemente. Buenos días, don Joaquín. Déjeme empezar con el trabajo inmediatamente. Roberto condujo el Ferrari al interior de su taller y lo elevó en el levantacoches
coches hidráulico. El acceso al sensor de temperatura del combustible requería trabajar desde abajo del vehículo. Roberto trabajó con cuidado extremo, documentando cada paso del proceso. Desconectó el sensor defectuoso, comparándolo físicamente con el nuevo. Externamente parecían idénticos, pero cuando midió la resistencia eléctrica de ambos con un multímetro, confirmó que el viejo sensor estaba definitivamente fuera de especificación. La instalación del nuevo sensor fue metódica. Roberto se aseguró de que todas las conexiones estuvieran perfectamente ajustadas, que no hubiera posibilidad de fugas y que el cableado estuviera correctamente enrutado. Después de completar la instalación, bajó el Ferrari y lo arrancó. Conectó nuevamente su escáner de diagnóstico y verificó las lecturas de ambos sensores de temperatura del combustible. Ahora ambos reportaban valores casi idénticos, con diferencias de solo 2 grados, completamente dentro de las tolerancias normales. Quiero hacer una prueba de manejo para confirmar que el problema está completamente resuelto, dijo Roberto. Vamos juntos, sugirió Joaquín. Condujeron durante más de 1 hora, replicando las condiciones que habían causado el problema anteriormente. Roberto empujó el motor a través de diferentes rangos de carga y temperatura. El Ferrari funcionó perfectamente durante todo el recorrido. La potencia era consistente, brutal y completamente predecible. No hubo ningún momento de reducción de rendimiento. Está perfecto, declaró Joaquín con satisfacción obvia. Finalmente, puedo disfrutar de este carro como se supone que debe ser disfrutado. De regreso en el taller, Roberto preparó la factura. 11,000 pesos como había estimado. 8,000 por el sensor, 2,000 por el diagnóstico y 1,000 por la instalación. Joaquín revisó la factura y sacó de su maletín no solo efectivo, sino también algunos documentos. Roberto, dijo Joaquín con seriedad, antes de pagar esto, quiero tener una conversación importante contigo. ¿Tienes tiempo para hablar? Roberto asintió intrigado. Señaló hacia un pequeño cuarto que servía como oficina en la parte trasera de su taller. Era un espacio modesto, con un escritorio viejo, 2 sillas y paredes cubiertas con calendarios de proveedores de refacciones y certificados de cursos técnicos que Roberto había tomado a lo largo de los años. Joaquín se sentó y colocó su maletín sobre el escritorio. ¿Sabes quién soy yo realmente, Roberto? Sí, admitió Roberto. Después de nuestro primer encuentro, investigué un poco. Eres el dueño de Grupo Transportes Maldonado. Joaquín sonrió. Entonces sabes que no soy simplemente un millonario con demasiados carros caros. Soy un empresario que construyó su compañía desde cero, empezando como mecánico de camiones exactamente como tú. Leí sobre tu historia, dijo Roberto. Es muy inspiradora. Lo que probablemente no leíste en esas historias de revistas es que todavía, después de 40 años de éxito, sigo creyendo que el corazón de cualquier negocio de transporte está en la mecánica. Mis camiones solo son confiables porque los mantenemos perfectamente y solo podemos mantenerlos perfectamente porque tenemos mecánicos excepcionales. Roberto escuchaba con atención creciente. El problema, continuó Joaquín, es que encontrar mecánicos verdaderamente excepcionales se ha vuelto cada vez más difícil. Los talleres de servicio de mi empresa emplean a 150 mecánicos. Son buenos, competentes, capacitados, pero muy pocos son excepcionales. Muy pocos tienen esa combinación de conocimiento técnico profundo, habilidad de diagnóstico superior y principalmente la integridad de hacer siempre lo correcto, incluso cuando lo fácil sería más rentable. ¿A dónde quieres llegar con esto, don Joaquín?, preguntó Roberto, aunque comenzaba a tener una sospecha. Joaquín abrió su maletín y extrajo una carpeta. Hace 3 meses, cuando mi Ferrari comenzó con este problema, decidí usar la situación como una prueba. Deliberadamente visité 25 talleres diferentes, desde agencias oficiales hasta talleres especializados. Quería ver cómo manejarían un problema que las computadoras no podían detectar. Quería ver quién realmente sabía diagnosticar, en lugar de solo cambiar piezas según lo que una pantalla les dijera. ¿Fue una prueba deliberada?, preguntó Roberto sorprendido. Así es. Y los resultados fueron desalentadores. De 25 talleres, 24 fracasaron completamente. Me cobraron fortunas, reemplazaron piezas innecesarias y ninguno identificó el problema real. Luego, en mi último intento antes de rendirme y simplemente vender el Ferrari, decidí probar un taller pequeño, no especializado. Quería ver si un mecánico tradicional, sin
con todas las computadoras caras, podría resolver lo que los expertos con tecnología de punta no pudieron. Y me encontraste a mí, dijo Roberto lentamente. Te encontré a ti, confirmó Joaquín. Y no solo resolviste el problema en una fracción del tiempo y costo que los demás, sino que lo hiciste con una combinación de habilidad técnica e integridad profesional que confirmó exactamente lo que estaba buscando. ¿Qué estabas buscando exactamente? Joaquín extrajo varios documentos de la carpeta. Grupo Transportes Maldonado va a abrir un nuevo centro de servicio y capacitación en Guadalajara. Será nuestra instalación más avanzada tecnológicamente, con capacidad para mantener 200 vehículos simultáneamente. Pero la tecnología solo es útil si las personas que la usan saben realmente lo que están haciendo. Necesito un director técnico para ese centro, alguien que no solo entienda mecánica a nivel profundo, sino que pueda enseñar y liderar a otros mecánicos. Alguien con integridad inquebrantable que establezca estándares de calidad sin compromisos. Roberto sintió su corazón acelerarse. Me estás ofreciendo ese puesto. Te estoy ofreciendo ese puesto, confirmó Joaquín. El salario inicial sería de 80,000 pesos mensuales, con beneficios completos para ti y tu familia. Después del periodo de prueba de 6 meses y asumiendo que el centro funcione según las expectativas, el salario subiría a 120,000 pesos mensuales más participación en utilidades. También incluye presupuesto para que asistas a cursos técnicos avanzados, tanto nacionales como internacionales. Roberto se quedó sin palabras. La cifra que Joaquín había mencionado era casi 10 veces lo que ganaba actualmente en su taller. Era el tipo de oportunidad que transformaría completamente su vida y la de su familia. Sé que esto es repentino, continuó Joaquín, y sé que tienes tu propio negocio aquí. No espero una respuesta inmediata, pero quiero que sepas que esta oferta es completamente genuina y está basada en lo que he observado de tu trabajo, tu carácter y tu enfoque profesional. Don Joaquín, logró decir Roberto finalmente. No tengo palabras. Es una oportunidad increíble. No es solo una oportunidad, Roberto, es lo que mereces. Durante 40 años he aprendido que el éxito de cualquier negocio depende de encontrar a las personas correctas y darles las oportunidades correctas. Tú eres exactamente el tipo de profesional que necesito liderando mi operación técnica. ¿Qué pasaría con mi taller aquí?, preguntó Roberto, mirando alrededor del espacio que había sido su vida durante tantos años. Esa decisión es completamente tuya, respondió Joaquín. Podrías cerrarlo, venderlo o mantenerlo operando en tu tiempo libre si deseas. El puesto que te ofrezco requiere dedicación de tiempo completo durante horario de oficina, pero respetamos el equilibrio vida-trabajo. Tendrías tardes y fines de semana libres. Roberto pensó en Carmen, su esposa, trabajando largas horas como maestra para ayudar con las finanzas familiares. Pensó en sus 2 hijos y las oportunidades educativas que un ingreso así les podría proporcionar. Pensó en las noches en que se preocupaba por cómo pagarían alguna factura inesperada. ¿Puedo pensarlo durante el fin de semana y darte una respuesta el lunes?, preguntó Roberto. Por supuesto, respondió Joaquín, extendiendo nuevamente su mano. Pero Roberto, independientemente de tu decisión sobre el trabajo, quiero que sepas que el servicio que me diste con el Ferrari fue excepcional. Aquí está el pago que acordamos. Joaquín le entregó un sobre que Roberto asumió contenía los 11,000 pesos de la factura. Joaquín se levantó para irse, pero antes de salir agregó: piénsalo bien, Roberto, habla con tu familia. Esta no es solo una decisión financiera, es una decisión sobre qué tipo de impacto quieres tener en tu profesión. Como director técnico, entrenarías y liderarías a docenas de mecánicos jóvenes. Podrías multiplicar tu conocimiento y tus valores a través de ellos. Después de que Joaquín se fue, Roberto abrió el sobre. Dentro había no solo 11,000 pesos, sino 50,000 pesos en efectivo y una nota escrita a mano. Los 11,000 son por el servicio. Los 39,000 adicionales son por las 3 meses de frustración que me ahorraste y por confirmar que todavía existen profesionales como tú. Gracias, Joaquín. Roberto se sentó en su escritorio, sosteniendo el dinero y la nota con manos temblorosas. Era más dinero del que normalmente ganaba en 3 meses de trabajo, pero más significativo que el dinero era lo que representaba: reconocimiento genuino de su valor profesional por parte de alguien que realmente entendía lo que significaba
significaba ser un mecánico excepcional. Esa noche Roberto llegó a casa más temprano que de costumbre. Carmen notó inmediatamente que algo había pasado. Conocía a su esposo lo suficientemente bien para reconocer cuando estaba emocionalmente impactado por algo. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen mientras preparaban la cena juntos. Roberto le contó toda la historia: el Ferrari, el diagnóstico, la revelación de quién era realmente Joaquín Maldonado y finalmente la oferta de trabajo. Carmen escuchó en silencio, su expresión transformándose de curiosidad a asombro. 80,000 pesos al mes, repitió Carmen lentamente. Roberto, eso cambiaría completamente nuestra vida. Lo sé, respondió Roberto, pero también significa dejar el taller que he construido durante 20 años. Ese lugar es parte de mí, Carmen. Lo entiendo, dijo Carmen tomando sus manos. Pero mi amor, ¿no has estado frustrado últimamente porque sientes que no estás llegando a donde podrías llegar? ¿No has dicho varias veces que te gustaría enseñar a mecánicos jóvenes, transmitirles no solo técnicas, sino ética profesional? Roberto asintió. Era verdad. A menudo se había sentido limitado por las restricciones de su pequeño taller. Soñaba con tener el equipo, los recursos y el espacio para trabajar en proyectos más complejos. Y sí, había pensado muchas veces en cómo los jóvenes mecánicos estaban siendo entrenados incorrectamente, aprendiendo a cambiar piezas sin entender realmente cómo funcionaban los sistemas. Esta oportunidad te permitiría hacer todo eso, continuó Carmen. Y honestamente, Roberto, te lo mereces. Has trabajado tan duro durante tantos años, siempre con integridad, siempre poniendo la calidad primero, incluso cuando significaba ganar menos dinero. Alguien finalmente reconoció eso y te está ofreciendo la oportunidad de tu vida. Pero ¿qué si fracaso?, expresó Roberto, su miedo más profundo. Es una responsabilidad enorme. Estaría liderando un centro completo, gestionando docenas de personas. Nunca he hecho nada así. Carmen sonrió con ternura. Roberto Mendoza, tú nunca has hecho nada a medias en tu vida. Si aceptas esto, sé que le dedicarás todo tu esfuerzo y talento. Y ese tal Joaquín no te hubiera ofrecido el puesto si no creyera que puedes hacerlo. Él no llegó a donde está tomando decisiones malas sobre personas. Durante el fin de semana, Roberto visitó su taller varias veces. Se sentaba en su pequeña oficina, mirando las herramientas que había acumulado durante décadas, las fotos de vehículos que había reparado, los agradecimientos escritos de clientes satisfechos. Cada objeto contaba una historia. Ese lugar no era solo un negocio para él, era un santuario donde había perfeccionado su oficio. Pero también pensó en las oportunidades limitadas que su pequeño taller ofrecía. Pensó en los jóvenes mecánicos que trabajaban en talleres grandes, muchos de ellos siendo entrenados incorrectamente, aprendiendo malas prácticas, perdiendo el respeto por el oficio. Pensó en cómo, en la posición que Joaquín le ofrecía, podría influenciar la forma en que una nueva generación de mecánicos era entrenada. El domingo por la noche, después de acostar a sus hijos, Roberto tomó su decisión final. Voy a aceptar, le dijo a Carmen, pero con una condición. ¿Qué condición?, preguntó Carmen. Voy a mantener este taller abierto, pero operado por alguien más. Tengo en mente a Miguel, mi asistente. Él ha estado conmigo 5 años, es honesto, competente y comparte mis valores. Le ofreceré que maneje el taller, pagándome un alquiler mínimo. Así no pierdo completamente este lugar que construí. Miguel obtiene la oportunidad de manejar su propio negocio y yo puedo concentrarme en la nueva posición. Carmen abrazó a su esposo. Es una solución perfecta, típica de ti, encontrando la forma de que todos ganen. El lunes por la mañana, Roberto llamó a Joaquín temprano. Don Joaquín, acepto tu oferta. Sería un honor trabajar para Grupo Transportes Maldonado. Excelente, Roberto, respondió Joaquín con evidente satisfacción. Sabía que tomarías la decisión correcta. ¿Cuándo puedes empezar? Necesito 2 semanas para hacer la transición de mi taller y asegurarme de que mis clientes actuales estén atendidos, explicó Roberto. Perfecto. Ven a las oficinas corporativas este miércoles para comenzar el proceso de contratación y conocer las instalaciones donde trabajarás. También quiero que conozcas al equipo de ingeniería que está diseñando el nuevo centro de servicio. Tus opiniones como mecánico práctico serán invaluables para asegurar que el diseño sea funcional, no solo bonito. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Roberto habló con Miguel sobre la oportunidad de manejar el taller. Su asistente aceptó emocionado, prometiendo mantener los estándares de calidad
calidad que Roberto había establecido. Roberto contactó personalmente a cada uno de sus clientes regulares, explicándoles la situación y asegurándoles que Miguel continuaría cuidando sus vehículos con la misma dedicación. El miércoles, Roberto visitó las oficinas corporativas de Grupo Transportes Maldonado por primera vez. El complejo era impresionante, un campus corporativo moderno en las afueras de Guadalajara con múltiples edificios, áreas de estacionamiento para cientos de tráileres y una energía de eficiencia organizada. Joaquín personalmente lo recibió en la entrada. Bienvenido, Roberto. Déjame mostrarte tu nuevo hogar profesional. El recorrido fue revelador. Roberto conoció al equipo de recursos humanos, al director de operaciones y a varios gerentes de diferentes departamentos. Todos parecían saber quién era él y por qué había sido contratado. Joaquín evidentemente había compartido la historia de cómo Roberto había resuelto el problema del Ferrari, construyendo expectativas altas sobre su llegada. La visita al sitio donde se construiría el nuevo centro de servicio fue el momento más impactante. Era un terreno enorme, ya parcialmente construido, con estructuras que eventualmente albergarían bahías de servicio, áreas de capacitación, oficinas administrativas y salas de diagnóstico especializadas. Este será el centro de servicio más avanzado tecnológicamente en todo el país, explicó Joaquín mientras caminaban por el sitio de construcción. Pero la tecnología es solo herramientas. Lo que hará especial a este lugar será la gente que trabaje aquí y los estándares que establezcan. Ese es tu trabajo, Roberto. Crear una cultura de excelencia técnica y ética profesional. Durante las siguientes semanas, Roberto se sumergió en su nueva realidad. Pasó tiempo en los centros de servicio existentes de la compañía, observando operaciones, conociendo mecánicos, identificando problemas y oportunidades de mejora. Trabajó con los ingenieros en el diseño del nuevo centro, asegurándose de que cada bahía de servicio tuviera el equipo correcto y el espacio adecuado para trabajar eficientemente. Pero su contribución más significativa fue en el desarrollo del programa de capacitación. Roberto diseñó un currículo completo que combinaba conocimiento técnico profundo con principios éticos sólidos. Insistió en que cada mecánico que trabajara en el nuevo centro pasara por un período de entrenamiento intensivo de 3 meses, independientemente de su experiencia previa. No estamos solo entrenando mecánicos, explicó Roberto en una presentación a la gerencia senior de la compañía. Estamos formando profesionales que representarán los valores de Grupo Transportes Maldonado, técnicamente competentes, éticamente inquebrantables y apasionados por la excelencia. 3 meses después de comenzar en su nueva posición, el Centro de Servicio Maldonado Guadalajara fue inaugurado oficialmente. Era una instalación impresionante de 10,000 metros cuadrados, con capacidad para trabajar en 50 vehículos simultáneamente. Tenía sistemas de diagnóstico computarizados de última generación, herramientas especializadas para cada marca y modelo de camión, y un área completa dedicada exclusivamente a capacitación con simuladores y vehículos de práctica. En la ceremonia de inauguración, Joaquín invitó a Roberto al podio para hablar. Frente a 200 empleados, clientes corporativos y medios de comunicación, Roberto compartió su visión para el centro. Este lugar no es solo sobre reparar camiones, dijo Roberto con voz firme. Es sobre elevar toda la profesión de mecánico. Durante mucho tiempo, la sociedad ha visto a los mecánicos como técnicos de segunda clase. Pero la realidad es que somos profesionales altamente capacitados, que mantenemos funcionando la infraestructura que mueve la economía de este país. Cada producto que llega a una tienda, cada material que llega a una construcción, cada recurso que mantiene funcionando a México, viajó en un camión mantenido por un mecánico. Nuestra profesión merece respeto y la mejor forma de ganarlo es siendo excelentes en lo que hacemos, técnica y éticamente. El discurso recibió una ovación de pie. Después de la ceremonia, varios mecánicos jóvenes se acercaron a Roberto para expresar lo inspirados que se sentían. Nunca había escuchado a alguien describir nuestro trabajo así, dijo uno de ellos. Siempre me han hecho sentir que ser mecánico es un trabajo de segunda, pero usted lo hace sonar como algo importante y respetable. Es importante y respetable, respondió Roberto. Solo necesitamos que ustedes lo demuestren siendo los mejores profesionales que puedan ser.
ser. Los primeros 6 meses del nuevo centro fueron desafiantes pero extremadamente gratificantes. Roberto implementó sistemas de calidad rigurosos. Cada reparación era documentada completamente. Cada diagnóstico seguía un protocolo establecido y cada mecánico sabía que cualquier atajo o compromiso en calidad resultaría en acción disciplinaria. Los resultados fueron impresionantes. El tiempo de inactividad de los vehículos se redujo en un 40%, porque los problemas eran diagnosticados correctamente la primera vez. Los costos de reparación disminuyeron en un 30%, porque se reemplazaban solo las piezas necesarias. No se hacían cambios innecesarios por si acaso. Y lo más importante, la satisfacción de los conductores y propietarios de los camiones alcanzó niveles récord. Joaquín visitaba el centro regularmente y cada vez expresaba su satisfacción con cómo Roberto había transformado la operación. «Hiciste exactamente lo que esperaba y más», le dijo Joaquín durante una de esas visitas. «Este centro está estableciendo nuevos estándares para toda nuestra operación en el país». Un año después de comenzar en Grupo Transportes Maldonado, Roberto recibió una llamada inesperada de Joaquín. «Roberto, necesito que vengas a mi oficina mañana. Hay algo importante que quiero discutir contigo». Roberto llegó a la oficina ejecutiva de Joaquín, un espacio sobrio pero elegante en el último piso del edificio corporativo. Joaquín lo recibió con su característico apretón de manos firme. «Roberto, quiero compartir algo contigo», comenzó Joaquín. «Cuando te conocí hace un año con el problema del Ferrari, no fue realmente un accidente. Había estado buscando activamente por casi 2 años a alguien con tus características para liderar nuestras operaciones técnicas. Visité docenas de talleres, observé cientos de mecánicos y ninguno tenía la combinación correcta de habilidad técnica, pensamiento crítico y principalmente integridad inquebrantable. Ya me habías mencionado que fue una prueba», recordó Roberto. «Sí, pero lo que no te dije fue cuánto estaba en juego. El nuevo centro de servicio de Guadalajara es solo el primero. Tenemos planes de abrir 6 centros más en los próximos 3 años en diferentes ciudades de México. Y quiero que tú lideres la expansión completa como director nacional de operaciones técnicas». Roberto se quedó sin palabras una vez más. «Director nacional, te he observado durante este año, Roberto. No solo has cumplido con todas las expectativas, las has superado ampliamente. Más importante aún, has creado una cultura de excelencia que otros están tratando de replicar. Los otros centros de servicio de la compañía ya están implementando varios de tus sistemas y protocolos. Eres un líder natural». «Joaquín, yo no sé si estoy listo para esa responsabilidad», dijo Roberto honestamente. «Hace un año dijiste algo similar cuando te ofrecí dirigir el centro de Guadalajara», recordó Joaquín con una sonrisa. «¿Y qué pasó? Te volviste el mejor director técnico que esta compañía ha tenido». «Roberto, la verdadera grandeza no viene de sentirse listo. Viene de aceptar desafíos que te asustan y luego trabajar incansablemente para estar a la altura de ellos. La promoción vino con un salario de 250,000 pesos mensuales y la responsabilidad de supervisar todas las operaciones técnicas de Grupo Transportes Maldonado en todo el país. Era un puesto que hace 2 años, cuando Roberto trabajaba en su pequeño taller, habría parecido completamente fuera de alcance, pero Roberto aceptó el desafío. Durante los siguientes 2 años, viajó constantemente por México, abriendo nuevos centros de servicio, entrenando equipos de mecánicos, implementando sistemas de calidad y, más importante, transmitiendo la filosofía que había guiado toda su carrera: excelencia técnica con integridad inquebrantable. 3 años después de aquel encuentro inicial con el Ferrari, Roberto Mendoza era reconocido en toda la industria del transporte como uno de los líderes técnicos más respetados del país. Había dado conferencias en universidades, escrito artículos para revistas especializadas y, lo más significativo, había entrenado directamente a más de 300 mecánicos jóvenes. Pero Roberto nunca olvidó sus raíces. Cada mes dedicaba un día completo a trabajar personalmente en el taller de Miguel en la colonia industrial de Guadalajara. Se ensuciaba las manos, diagnosticaba problemas complejos y recordaba por qué amaba ser mecánico. Miguel había prosperado, expandiendo el pequeño taller y construyendo una reputación
sólida propia. Un sábado por la mañana, mientras Roberto trabajaba en el taller de Miguel reparando el sistema de transmisión de un viejo Ford F-150, un joven de aproximadamente 20 años se acercó tímidamente. Vestía ropa de trabajo gastada y tenía las manos manchadas de grasa. «Disculpe, ¿usted es Roberto Mendoza?», preguntó el joven nerviosamente. «Sí, soy yo», respondió Roberto limpiándose las manos. «Mi nombre es Javier. Soy estudiante de mecánica automotriz. He leído sobre usted y su trabajo en Grupo Transportes Maldonado. Yo quería preguntarle si tendría algún consejo para alguien que está empezando en esta profesión». Roberto sonrió, recordando su propia juventud cuando era un aprendiz ansioso de conocimiento. Invitó a Javier a sentarse en el área de descanso del taller. «¿Qué te apasiona de la mecánica?», preguntó Roberto. «Me encanta entender cómo funcionan las cosas», respondió Javier con entusiasmo. «Cuando logro diagnosticar un problema complejo y arreglarlo, es la mejor sensación del mundo. Pero parece que nadie respeta a los mecánicos. Mis profesores en la escuela me tratan como si hubiera elegido una carrera de segunda clase». Roberto asintió comprensivamente. «Javier, déjame contarte algo. Hace 3 años, yo tenía un taller pequeño, muy similar a este. Trabajaba duro, ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero siempre sentía que la sociedad no valoraba realmente lo que hacía. Luego tuve la oportunidad de demostrar mi valor y esa oportunidad cambió mi vida completamente». Roberto compartió con Javier toda su historia: el encuentro con Joaquín, el diagnóstico del Ferrari, la oferta de trabajo y su progresión hasta director nacional de operaciones técnicas. Javier escuchaba con los ojos cada vez más grandes. «La lección más importante que aprendí», concluyó Roberto, «es que el respeto no viene solo de lo que haces, sino de cómo lo haces. Si eres el mejor mecánico que puedes ser, si trabajas con integridad absoluta, si nunca dejas de aprender y mejorar, las oportunidades eventualmente llegarán. Tal vez no de la forma que esperas o tan rápido como quisieras, pero llegarán». «¿Cree que yo podría conseguir un trabajo en Grupo Transportes Maldonado algún día?», preguntó Javier esperanzado. Roberto pensó por un momento. «Dime, Javier, ¿estás dispuesto a trabajar más duro que cualquier otra persona? ¿Estás comprometido a hacer siempre lo correcto, incluso cuando sea difícil? ¿Valoras la calidad sobre la cantidad y la honestidad sobre las ganancias fáciles?» «Sí, absolutamente», respondió Javier con convicción. «Entonces termina tus estudios con las mejores calificaciones posibles. Gana experiencia práctica en cualquier taller que te acepte, incluso si es trabajo no pagado al principio. Lee todo lo que puedas sobre tecnología automotriz moderna y cuando estés listo, ven a buscarme. Siempre hay lugar en nuestra empresa para mecánicos que tienen pasión, habilidad e integridad». Roberto sacó su tarjeta de presentación y se la entregó a Javier. «Este es mi teléfono directo. Cuando te gradúes, llámame. Te daré una oportunidad de demostrar lo que puedes hacer». Javier tomó la tarjeta con manos temblorosas, como si fuera un objeto precioso. «Gracias, señor Mendoza. No lo decepcionaré. Voy a trabajar más duro que nunca». Mientras Javier se alejaba con renovada determinación, Miguel, quien había estado observando la interacción, se acercó a Roberto. «Haces eso frecuentemente, ¿verdad? Dar oportunidades a jóvenes que recuerdan a ti mismo hace años». Roberto sonrió. «Joaquín Maldonado me dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Me vio más allá de mi pequeño taller y mi falta de credenciales elegantes. Vio mi habilidad y mi carácter. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por otros. Es un ciclo, Miguel. Los que reciben ayuda tienen la responsabilidad de ayudar a otros cuando estén en posición de hacerlo». Esa noche, Roberto llegó a casa donde Carmen lo esperaba con la cena preparada. Sus hijos, ahora adolescentes, estaban estudiando en sus habitaciones. La casa que ahora habitaban era considerablemente más grande y cómoda que donde vivían 3 años atrás. Pero Roberto y Carmen habían sido cuidadosos de no caer en ostentación innecesaria. Recordaban bien lo que era preocuparse por pagar las cuentas. «¿Cómo estuvo tu día en el taller de Miguel?», preguntó Carmen mientras cenaban. Roberto le contó sobre Javier y cómo le había ofrecido una oportunidad futura. Carmen sonrió con ternura. «Sabía que harías eso. Es quien eres, Roberto. No importa qué tan alto llegues profesionalmente, nunca olvidas de dónde vienes ni dejas de ayudar a otros en su camino». «Es lo correcto», respondió Roberto simplemente. «Y además, cada joven talentoso que ayudamos a desarrollarse se convierte en alguien que eleva toda la profesión. Si queremos
queremos que la sociedad respete a los mecánicos, necesitamos asegurarnos de que los mecánicos merezcan ese respeto, siendo excepcionales en lo que hacen. 4 años después de aquel fatídico encuentro con el Ferrari rojo, Roberto Mendoza estaba de pie en un escenario frente a más de 1000 personas en el Congreso Nacional de la Industria Automotriz en Ciudad de México. Había sido invitado como orador principal para hablar sobre excelencia operacional y desarrollo de talento técnico. Mi historia no es excepcional porque yo sea especial, dijo Roberto hacia el final de su discurso. Es excepcional porque alguien decidió ver más allá de las apariencias y darme una oportunidad basándose en mi capacidad real. Cada día en este país hay mecánicos talentosos trabajando en talleres pequeños, luchando por sobrevivir sin ser notados simplemente porque no tienen credenciales elegantes o conexiones correctas. Mi mensaje para los líderes empresariales aquí presentes es simple. El talento excepcional existe en todos los niveles sociales. Su trabajo es encontrarlo y darle la oportunidad de florecer. La ovación fue ensordecedora. Después del evento, docenas de personas se acercaron a Roberto para agradecerle por sus palabras y compartir sus propias historias de superación. Entre ellos estaba Joaquín Maldonado, quien ahora tenía 65 años, pero mantenía la misma energía y pasión de siempre. Estoy orgulloso de ti, Roberto, dijo Joaquín con emoción evidente. Hace 4 años aposté por ti basándome en mi instinto sobre tu carácter. Ha sido la mejor decisión empresarial que he tomado en 40 años de negocios, no solo por lo que has logrado para la compañía, sino por cómo has influenciado positivamente a cientos de personas. Todo empezó porque tú creíste en mí cuando nadie más lo hacía, respondió Roberto. Nunca olvidaré eso, Joaquín. Y ahora tú estás haciendo lo mismo por otros, dijo Joaquín. Así es como se construye un legado real, Roberto, no a través de acumular riqueza, sino a través de desarrollar personas que luego desarrollan a otras personas. Es un ciclo infinito de mejoramiento. 6 meses después, Roberto recibió una carta formal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, informándole que había sido seleccionado para recibir el Premio Nacional a la Excelencia Técnica, el reconocimiento más prestigioso en la industria del transporte en México. La ceremonia de premiación sería transmitida nacionalmente y contaría con la presencia de funcionarios gubernamentales de alto nivel y líderes de las empresas más importantes del sector. Roberto invitó a todos los que habían sido parte importante de su jornada: Carmen y sus hijos, Miguel y su familia, sus padres ya ancianos que habían apoyado su decisión de convertirse en mecánico cuando otros lo desalentaban, y por supuesto Joaquín Maldonado. En su discurso de aceptación, Roberto habló sobre la dignidad del trabajo técnico, la importancia de la integridad profesional y su gratitud por las oportunidades que había recibido, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar sobre algo más importante. Este premio tiene mi nombre, dijo Roberto sosteniendo el trofeo, pero representa el trabajo de cientos de personas. Representa a cada mecánico joven que he tenido el privilegio de entrenar y que ahora está elevando los estándares de nuestra profesión. Representa a Miguel Contreras, quien tomó mi pequeño taller y lo convirtió en un negocio próspero, manteniendo los mismos valores de calidad e integridad. Y principalmente representa a Joaquín Maldonado, quien tuvo la visión de ver potencial donde otros solo veían limitaciones. Roberto hizo una pausa, sus ojos encontrando a Joaquín en la audiencia. Hace 4 años, Joaquín, tú no solo me diste un trabajo, me diste dignidad, oportunidad y principalmente me diste un ejemplo de liderazgo que ahora trato de replicar. Cada vez que doy a un joven mecánico talentoso una oportunidad que no esperaba, estoy haciendo lo que tú hiciste por mí. Y cada vez que esos jóvenes mecánicos eventualmente ayuden a otros, tu legado continúa multiplicándose. La audiencia se puso de pie en ovación. Joaquín tenía los ojos humedecidos, emocionado por ver cómo su decisión de dar una oportunidad a un mecánico de un taller pequeño había generado un impacto tan amplio. Después de la ceremonia, durante la recepción, un periodista le preguntó a Roberto: ¿cuál dirías que es la lección más importante de tu historia? Roberto reflexionó antes de responder: que el éxito verdadero no se mide por cuánto dinero ganas o qué tan alto llegas en una organización
reputación se mide por cuántas vidas tocas positivamente a lo largo del camino, y que la mejor forma de agradecer por las oportunidades que recibes es crear oportunidades para otros. Hoy, 7 años después de aquel encuentro inicial con un Ferrari problemático, Roberto Mendoza es vicepresidente de Operaciones Técnicas de Grupo Transportes Maldonado, supervisando más de 2.000 mecánicos en 20 centros de servicio a través de México. Ha implementado programas de capacitación que se han convertido en estándar industrial. Ha escrito 2 libros sobre diagnóstico automotriz y liderazgo técnico. Y más importante, ha mentorado directamente a más de 500 mecánicos jóvenes, muchos de los cuales ahora ocupan posiciones de liderazgo en diferentes compañías. Joaquín Maldonado, quien se retiró formalmente de la dirección ejecutiva de su empresa, pero permanece como presidente del consejo, frecuentemente dice en entrevistas: la mejor inversión que hice en mi carrera no fue comprar camiones o abrir rutas de transporte, fue reconocer el talento de Roberto Mendoza y darle la oportunidad de mostrar su verdadero valor. Esa decisión ha generado retornos que ninguna hoja de cálculo podría haber predicho. Y Roberto, quien todavía dedica un día al mes a trabajar con sus propias manos en el taller de Miguel, siempre recuerda cómo todo comenzó. Un hombre en un Ferrari rojo, un diagnóstico correcto y principalmente la decisión de un empresario visionario de valorar competencia e integridad sobre apariencias y credenciales. La historia de Roberto Mendoza se ha contado en escuelas técnicas a través de todo México, inspirando a jóvenes a elegir carreras en mecánica automotriz y recordándoles que la excelencia combinada con integridad eventualmente recibe el reconocimiento que merece. Y cada vez que un ejecutivo de Grupo Transportes Maldonado busca contratar para una posición importante, recuerdan el precedente establecido por Joaquín: buscar el mejor talento sin importar dónde se encuentre, evaluarlo basándose en capacidad real y darle la oportunidad de demostrar su valor. Porque al final, como Joaquín y Roberto probaron juntos, las apuestas más grandes y mejores no se hacen en mercados financieros o estrategias empresariales, se hacen en personas. Y cuando identificas a la persona correcta, le das la oportunidad correcta y ella responde con trabajo duro e integridad, los resultados superan cualquier expectativa imaginable. La historia de cómo 25 talleres de lujo fracasaron en resolver un problema que un mecánico humilde diagnosticó correctamente no es realmente sobre mecánica automotriz, es sobre valores, sobre ver potencial donde otros no lo ven y sobre el ciclo virtuoso que se crea cuando las personas exitosas usan sus recursos para elevar a otros. Si llegaste hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia más. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias inspiradoras como esta.